Hoy vas a enterarte cómo fueron los inicios de esas personalidades. ¿Cuál es el rol de las mujeres dentro de los medios? Sus miedos y sus luchas personales. Cómo ganaron su lugar y cuál es la actividad en la actualidad. Cómo son en realidad, de todo vamos a charlar. Y voy con ansias. Y voy con ganas. Y voy con charla. Somos Mariana Martí y Noelia Kulshau, locutoras, actrices y comunicadoras, apasionadas por la comunicación en todas sus formas. Por eso, creamos este podcast para conocer mejor a sus protagonistas. Mara es actriz, cantante y docente. Desde hace 17 años es actriz de voz, tarea que la llevó a participar de reconocidos proyectos. En un encuentro entre ricos mates y niños, compartimos una linda charla donde hablamos de cómo fueron sus comienzos, del rol que tiene la docencia en su vida y de algunos de sus objetivos profesionales, entre muchas cosas más. Hola Mara, Hola. bienvenida a Bienvenida Con a Charla. Con Charla. Gracias. Contanos cómo surge tu idea de empezar a actuar y esta arista que encontraste, que es con la voz más que nada, ¿no? No sé si es una idea, como que bueno, desde chica, Corría el año. claro. No, desde chica participé, no sé, en actuaciones escolares, en talleres de teatro. En la secundaria hubo un profesor de teatro que me voló el coco en su momento, vino así con una propuesta como que para mí era muy, muy novedosa, muy contemporánea, ¿no? Que no era hacer la obrita escrita sacada de la biblioteca. Y laburamos muy como creación colectiva, ¿no? Éramos 6 actrices, 6 chicas. Bueno, yo tenía 14 años, me voló el coco. Nos hizo trabajamos un cuento de García Márquez, lo elaboramos nosotras, metimos sombras, no sé, me voló el coco y fue para mí como fundamental. Y de hecho terminé la secundaria, él se había ido a vivir afuera, y cuando volvió al año yo estaba haciendo el CBC para Ciencias de la Educación. Bueno, igualito. Y él me convenció para dar el examen de ingreso para la EMAD, que es la Escuela Municipal de Arte Dramático, hoy Metropolitana de Arte Dramático. Bueno, y entré, qué sé yo, y fue como como algo que siempre estuvo conmigo, la actuación, siempre latiendo ahí. Llego a la actuación de voz medio de carambola en realidad, porque la verdad es que si vos podés atravesar toda la formación, incluso hoy, aunque el doblaje ya es mucho más, está más en boca de todos, pero vos podés atravesar toda la formación sin enterarte que existe el doblaje en Argentina. Y eso me pasó a mí. Lo que pasa es que siempre, además, jugué con la lectura en voz alta. Desde muy chica le leí, apenas tengo grabaciones en cassette de 6 años y mi hermanita 2, yo soy hermana mayor, leyéndole cuentos, y después leía Mafalda, y mis hermanos hasta el día de hoy recuerdan que yo le ponía la voz a cada uno de los personajes y esas voces les quedaron a ellos como de esos personajes, en realidad inventos propios. Sí. Y cuando, no me acuerdo, era como bueno, no sé, la pareja de alguien, de una amiga, la pareja de una amiga que ya no es pareja, por eso no lo recuerdo bien, pobre hombre. Claro. Era traductor y de pronto a través de él me enteré que él estaba haciendo traducciones para doblaje en Civisa. Y fue como, ¿qué? ¿Doblaje en Argentina? Quiero eso ya. Y aparecí ahí en realidad él me dio el contacto y yo fui con un currículum. Ustedes saben que eso es al pedo absoluto. Total. Sí. Caer con el currículum. Pero bueno, fui con mi currículum, ni lo miraron obviamente, y estaba en ese momento todavía dirigiendo Alejandro Auteiral. Y él me tomó la prueba, me dijo, ¿hablas español neutro? Yo no tenía idea de lo que me estaba hablando, le dije, sí. Me mostró una referencia que después supe que era de Luli Gómez, que, paréntesis, fue compañera mía de la primaria. Wow. Y claro, fue como tipo, todo se fue dando.
Nada, me tomó la prueba y ahí me dijo, bueno, está bastante bien, qué sé yo, no sé qué. Me llevó a visitar los otros estudios, las otras salas, perdón, del mismo estudio. Ella es Mara, qué sé yo. Me dijo, te llamamos, obviamente no me llamaron. Y así, de a poquito, creo que al mes y medio, tuve mi primer ¿Y empezaste a laburito. estudiar algo de doblaje o te preparaste laburando? Claro, un poco y un poco, porque fue medio así que justo estaba empezando todo el proyecto de traer a Disney como cliente. Fue como medio coyuntural mi inicio en el doblaje, porque se armó una formación especialmente para ese proyecto, para buscar nuevas voces, porque Disney un poco requería eso, con Alejandro Autegral, Lucila Gómez, Irene Guiser, medio una especie de Dream Team, por lo menos en ese momento. Y entonces iniciamos también con una mirada, ahora lo voy viendo, ¿no? Mirando hacia atrás, emboqué justo en ese momento donde además estaban cambiando la mirada estética del doblaje. Qué neutros empezaba a buscar, qué actuaciones, como la relevancia también que se le empezaba a dar a la actuación por encima de el decir bien, ese tipo de cosas. Entonces, como que medio que caí en ese momento y empecé a laburar de a poquito, por esto que te digo que me había mandado. Entonces fue como medio ahí. La formación, que fueron 3 meses creo, me la pagó mi mamá, salía 65 pesos por mes, no me olvido, porque mi vieja me dijo, te banco en esto, yo estaba haciendo cualquier otra cosa. Y bueno, y eso, de a poquito, justo después salió una de las primeras series que se hizo, que fue Lane, y ahí ya participé con un pequeño personaje, y así. ¿Y en qué año fue eso, Mara? Eso, y la formación la hice en el 2002, y empecé a laburar con un poco más de continuidad en 2003, algo así. Y en esos comienzos, en esos primeros pasos, ¿te encontraste con alguna dificultad que hoy en día recuerdes, que nos puedas contar algo que decías, uy, esto me cuesta un poco más? A nivel profesional. A nivel profesional. La verdad no, en los comienzos no, quizás después sí, ¿por qué? Porque, o por lo menos, bueno, es la memoria, ¿no? O sea, uno, qué sé yo, va armando su propio cuento, pero para mí fue todo juego el inicio, fue mucho juego, y un poco desde este lugar, ¿no? Por suerte, o no sé por qué, pero esto de que no saber quién es Alejandro Autegral, no saber lo que es el español neutro como definición, pero a la vez tenerlo porque lo había escuchado toda la vida. Cuando él me hace escuchar a Luli Gómez como referencia, al decirme, fíjate esto, escucha esto, como para ir más o menos por ese lado, entendí que era lo que había escuchado toda la vida. Digo, ¿no? Y listo, punto. No hubo ese proceso de, bueno, el español neutro es esto, aquello, como más intelectual, sí. ¿No? Y bueno, el curso obviamente fue puro disfrute y a la vez ir viendo esto de, la paso bien, me sale, fue como entender a qué refería el sincro, con qué había que asociarlo. Hice música toda mi vida, mi viejo es músico, había algo del oído rítmico y musical que también confluía y yo no tenía que pensarlo. Y los primeros laburos fueron así. Después sí empiezan a aparecer las dificultades del tipo, bueno, qué sé yo, desafíos diferentes, o bueno, me acuerdo mucho, el primer momento crítico que sentí fue cuando ¿nombramos empresas? Sí, en MediaProcom ya estaba como Disney instalándose de a poco y... Sí, pero buscando perfeccionar. Exacto, constantemente. Entonces aparecen cosas de decisiones estéticas que uno no sabe bien si son caprichos, si son realmente interesantes o no, pero bajar una línea de, bueno, hay que neutralizar, pongo comillas aunque no se ve, mucho más. Había una búsqueda de aplanar los tonos, ¿no? Claro. Como una necesidad de que
cierta melodía del neutro se aplanara según lo que veníamos haciendo, lo que se venía haciendo, porque tampoco que yo venía haciendo, para lograr mayor naturalidad. Hoy yo puedo cuestionar esa manera de encararlo, tengo otras herramientas, tengo yo un sistema de trabajo, un sistema de enseñanza también, porque soy docente, entonces lo veo de otra manera. En ese momento era, no entiendo lo que me decís. Además, quien me dirigía tampoco tenía muy claro, ¿viste? Y se vuelve algo como más técnico y sí, que te va sacando. No, pero aplanalo, claro. Y es como que llega un momento estás pensando más en lo técnico que... Exacto. Y es difícil, fue duro. Recuerdo momentos de estar ahí frente al micrófono y creo que una vez me puse a llorar. Sí, una vez me puse a llorar. Porque la tensión también, bueno, de lo laboral, ¿no? De esto me tiene que salir para que me vuelvan a llamar, ese tipo de cosas que todos conocemos. Ese fue un momento difícil. Nada, y después ir enfrentando cosas como... hay cuestiones de la dicción que tengo que laburar, que empecé a notar que antes no notaba, un montón de cosas que vinieron después, no tanto. Y ahora cuando vos llegás, ¿cómo es? O sea, lo debes haber naturalizado bastante, ¿no? Como que no lo estás pensando, pero bueno, esto de que vos llegás, también para explicar un poco, te dan un guión, te hacen venir la escena, pero vos, ¿cuáles son tus herramientas? ¿Qué es lo que haces vos? ¿Qué es lo que mirás del otro para llegar después a interpretarlo? Sí, eso también fue cambiando. Hoy, o sea, re claro, no es como, no es al azar. Trato de estar descalza, si el lugar lo permite, esté sentada o esté parada. Trato de estar parada, si no estoy muy cansada. Y si el lugar lo permite, porque hay estudios donde no se puede el micrófono por las condiciones técnicas. Eso en principio. Y lo primero que hago es ver cómo estoy yo con mi cuerpo, porque considero que la voz y el cuerpo son una misma cosa y lo primero, el cuerpo obviamente cambia todos los días. Entonces veo cómo estoy como para poder rendir para lo que sea que necesite. Entonces ahí veo si necesito agarrarme del atril para que mi espalda se expanda, no sé, cuestiones ahí de autoconocimiento, que bueno, aplico sea cual sea el material. Después miro la escena, cuando miro la escena uno tiene el guión, sí, para explicar un poquito para quienes no sepan, uno tiene el guión ahí ya traducido, en general algo te cuentan del material, por dónde va la historia o no, a veces no. Ya sabemos que a veces no, pero bueno, y lo que miro mucho en la primera pasada es, voy viendo el texto, pero voy mirando dónde están las respiraciones como primera cosa, cómo es el ritmo respiratorio, digamos, si acá tomo aire, por qué hizo esta pausa, si miró para arriba, cómo está el cuerpo del personaje original, siempre que se pueda observar, después dibujitos es otro cantar, pero bueno, cómo está el cuerpo en el sentido de si está sentado, si está apoyado, si está caminando, si está apoyado en una pierna, si cambia. Y después, al momento de grabar, sí voy mucho, o sea, tomo eso como base y voy mucho más a la gestualidad del rostro. La voy aplicando a medida que lo voy mirando, digamos, como voy haciendo como una mímesis instantánea, digamos. Sí hay que tener una especie de lectura a primera vista muy veloz, ¿no? De poder en un ensayo ya mirar todo eso y a la vez después saber lo que estás diciendo. Claro. Sí, algo así. Y con respecto a voz original, también participaste de muchos proyectos de voz original y está bueno que nos cuentes para nosotros y para los que nos están escuchando cómo es también el proceso, porque es diferente al doblaje. Es diferente, sí. Muy interesante. El proceso de la voz original inicia, digamos, no existe la animación previa, sino por ahí un boceto, a veces ya existe el dibujo, o a veces no, por ahí solo características o apenas un bosquejo. Ahí sí hay un laburo previo un poco más destacable, un poco más profundo de la dirección, de contarte cómo es, qué quieren, otros tiempos, qué quieren del personaje. Y una vez que eso se acuerda, se charla, qué sé yo, por ahí a veces hay referencias que te dan, a veces no.
ahí empezás a probar con el guión un poco por dónde agarrarlo. Y bueno, ahí depende lo que te digan, depende de qué es lo que quieren escuchar, pero bueno, también lo laburo mucho desde el cuerpo. En general, en muchos proyectos han filmado las grabaciones de los actores y actrices para desde los animadores poder usar lo que hicieron con el cuerpo, porque uno involucra mucho la gestualidad y todo, y eso muchas veces queda reflejado en la animación. Y después lo vas laburando con la dirección, bueno, un poquito más así, un poquito más asá, en cuanto al timbre, en cuanto al ritmo al hablar, o si le buscas alguna característica particular del personaje. Si es absurdo, hay mucho más espacio para jugar. Si es muy naturalista, por ahí es desde otro lugar, como más planito, como charlábamos antes, o en algún momento... por ejemplo, en Paca Paca se han hecho trabajos donde se buscaba alguna tonada de alguna otra provincia, y eso, cuando hicimos Cuentos del Árbol, yo tenía que buscar, ya en el casting pidieron tonada mendocina. Claro. Entonces había que construir un personaje con ciertas características como personaje, su carácter, pero a la vez sin perder esa cosa de la tonada, qué sé yo. Interesante. ¿Y cómo es tu experiencia de ser mujer en este medio? Me gusta ser mujer. Y qué sé yo, me parece que bueno, no es que haya algo en particular que esté, digamos, como mujer, vivo más o menos lo mismo cuando salgo a la calle. Y cuando entro a laburar, a ver, es un medio el doblaje, o bueno, el trabajo de la actuación de voz, tanto en doblaje como en voz original, como por ahí público o lo que sea, que tiene algo a favor, ponele, donde no estás expuesto como los actores o actrices que están... Las actrices, imagen, claro, de imagen, que están frente a una cámara y que después todo lo que sucede queda... Como que la imagen pasa a ser también propiedad de las personas que lo ven. Y de los medios que lo replican. Pero... Bueno, primero y principal hay una cuestión de inequidad, si está bien usada la palabra, o desigualdad en los roles de decisión. Esto me di cuenta con el tiempo que era una realidad que se replicaba en todos los estudios, ¿no? La mayoría de los directores son hombres, la mayoría de las personas que están en puestos de decisión son hombres, y las mujeres suelen ser asistentes. Como el rol de la que acompaña, la que asiste, la que ayuda, la que te trae el café. Entonces, como actriz, siempre estuve como interpelada por la mirada masculina. Es así, nos sigue pasando. Hay muy pocas mujeres que dirijan proyectos, que estén al mando, que... Por ahí hay operadoras, eso sí, operadoras técnicas, pero también ponerle una por estudio, ¿no? Frente a 7, 8. Como el porcentaje es muy bajo en relación. Y eso, por supuesto, que condiciona el trabajo. Hay una mirada que ya está naturalizada respecto del trato, ¿no? No, obviamente no estamos hablando de casos individuales. Siempre hay... hombres que se manejan de otra manera, pero hay, digamos, esa misma naturalización de las posibilidades que tiene un hombre frente a una mujer, de cómo tratarla, de qué le puede decir, qué chistes le puede hacer, ¿no? Como, ¿por qué? El otro día me pasó una pelotudez, ¿no? Pero, digo, una pelotudez digo porque nos pasa cotidianamente, pero yo llegué a una parada de colectivo, había un tipo y nadie más. Yo estaba comiendo algo... A los 5 minutos, no venía el bondi, me dijo, buen provecho. Es una pavada, ¿no? Y por ahí puedo sonar rompepelotas.
y me chupa un ovario. La verdad, perdón. Sí, pero la verdad es que... pero otro tipo no se lo va a decir. Si por yo eso era un te tipo, rompe me las decía pelotas. buen provecho, no. La verdad es que Claro. no creo. No le pregunté, no dije nada. No dije nada. Pero es esto, ¿no? Es esto. Hay como algo dado que pareciera que una tiene que aceptar. Y de hecho lo he aceptado así, sobre todo cuando estás empezando, ¿no? Que querés que te vuelvan a llamar, como decíamos antes. Entonces hay algo de ese juego de poder que también se da en la relación laboral, que la verdad que es choto. Sí. Entonces estaría bueno que hubiera más equidad para una sentir que no tiene que estar jugando ese rol. Y con esto que decís de las directoras y demás, tuviste la experiencia de dirigir. ¿Cómo llegó Claro, eso? sí, es verdad. Claro. Y no, en un estudio donde no hacen gran cantidad de doblaje, cada tanto tienen un solo director que convocan cada vez que tenían doblaje. Y en un momento se les acumuló un poco, él no podía responder a todo y ahí le pidieron recomendaciones y él me recomendó, Tian, lo voy a nombrar porque le agradezco. Me recomendó cuando yo en realidad no había dirigido nunca, como que se arriesgó, pero dijo, yo creo que ella va a poder. Bueno, en realidad su pensamiento fue a partir de que compartimos el mismo grupo en la especialización de doblaje donde damos clase, entonces a partir de eso, ¿no? Y bueno, fue re interesante, además arranqué con una peli, digamos, de alta calidad, entonces, original de alta calidad, de Ken Loach. Entonces fue como, me lo tomé, tipo, o sea, hice lo que creo que alguien que labura todos los días dirigiendo no puede hacer lo que yo hice, obviamente que si yo tuviera que laburar así no podría, porque me tomé, la vi como 4 veces. Sí, claro. El otro día me encontré la libreta, me había notado, tipo, había guionado todos los walas, que los walas son las voces ambientales, que en general en los guiones te ponen ambiente y no te ponen letra, y obviamente hay que inventarlo en el momento. Yo me había inventado todas las escenas, bueno, es un laburo. Y además hacer todo lo que vos siempre decís, o sea, lo que no te gusta de los de directores o detalles o de cosas, ¿cómo me gustaría que él me dijera así o así? Bueno, eso fue un poco bueno. el modo, como un poco lo que traté de hacer todas las veces. Después de eso dirigí, no sé, hace 2-3 años que lo estoy haciendo, cada 3 meses ponerle un proyecto. No siempre grandes películas, de todo, obviamente, pero siempre con la posibilidad esta de tomarme un poquito de tiempo, ya no tanto, obviamente bajé 1000 cambios, pero y además, bueno, después uno va encontrando las maneras más sencillas de hacer algunas cosas, pero siempre el pensamiento que me guió fue ese, bueno, quiero como hacer todo eso que... Claro, que vos del hacerle otro lado... feliz la tarea, Claro. claro. Hacerle feliz la tarea al actor o actriz. Que yo creo que, siendo actriz y también dando clase, considero hoy que el actor o actriz de doblaje es una especie de samurái que resuelve 20.000 cosas a la vez y que la verdad es que es poco cuidado. O sea, en general todos estamos acostumbrados a que resuelven todo, a que no preguntan nada y hacen. Y es de mucha exigencia la tarea. Y además en condiciones laborales no tan felices, precarias. Entonces, siempre intento eso, darle tiempo, hacer todo lo que tengo que hacer y que resuelva lo menos posible y se dedique a su tarea, actuar y ya. Y en general he recibido una devolución muy gratificante, como algo necesario, como algo que era necesario, digamos. Con lo cual está buenísimo, ¿no? Que puedan vivirlo, atravesarlo lo mejor posible ese momento. Y con relación a la docencia, que ya la nombramos un par de veces, ¿qué lugar ocupa en tu vida hoy en día la docencia? Y bastante primordial, también porque me fue pasando que me fui interesando por ese rol. A ver, todo actor o actriz en un momento da clases porque es un modo muy sencillo de salir a laburar. Entonces empezás a dar talleres de teatro en escuela primaria, secundaria. Así que ya había tenido experiencia de docente. Pero esta es diferente porque, bueno, primero que es con gente que elige hacer lo que hace.
Y a la vez yo también, de forma paralela, empecé a tener una investigación personal con mi propia voz, con la tarea vocal en particular. Hago un entrenamiento vocal ya hace muchos años con Roxana Peralta, que es fonoaudióloga, y ahí con ella descubrí el método funcional de la voz de Eugene Rabine, y con ella empecé también a interesarme por comprender un poco más, formarme en eso, así que estoy como estudiando el método hace ya un tiempo, de a poco, en diferentes espacios que se fueron dando de formación. Y ahora, si todo va bien y los dólares me ayudan, en un año empieza la formación en Alemania, que es el instituto oficial. O sea, solo pueden dar clase maestros certificados del método que egresen allá. Bueno, entonces como que se conjugaron ahí como curiosidades, investigaciones personales con mi propio trabajo y también como docente. Así que hoy ocupo un lugar importante. Es muy agotador también. Quisiera dar menos clases en instituciones y poder empezar de a poco a dar más clases individuales, que ya empecé a partir del año pasado, como seguir entrenamientos más personales, inquietudes personales, guiar un poco más de otra manera que no sea teniendo que respetar por ahí claro, y en además, las instituciones los objetivos. Sí, y la cantidad de gente que quizás no te permite dar devolución. No, y tener que dar... unificar un poco como todo, ¿no? Sí, creo que general. con la cantidad de gente también como que te obliga a tener una dinámica que a lo mejor no está tan personalizada. Claro. Absolutamente, sí. Y tenés que calificar con notas, y bueno, y toda la cuestión que viene a raíz de eso. Bueno, sí me interesa, me parece, bueno, lo que más me interesa es la tarea que hago en la especialización de doblaje, que es en el ISER, sobre todo porque es un espacio único, público y gratuito, entonces medio que tengo repuesta la camiseta. Laburaste bastante, hiciste muchas Sí. cosas copadas, pero en lo personal, que vos digas, che, me encantó hacerlo porque, no sé. Por lo que sea. Quiero aclarar que en general me cuesta recordar lo que hago. Pasa. Para Está los que bien, no es válido saben, también. claro, los actores y actrices laburamos muchas cosas toda la semana. No es como ponerle el actor de teatro o la actriz de teatro, que también lo soy, porque también participo de proyectos teatrales, que labura, no sé, ensayás 3 años un espectáculo o meses y bueno, y después las funciones, digamos, tenés una relación con ese material mucho más íntima. El doblaje es un poco más, sin ser peyorativa, descartable, ¿no? Sí. Entrás, salís. Sí, obviamente para mí es inolvidable Dave el Bárbaro, que fue una serie que se hizo para la señal de Jetix, que ya no existe, y está dentro de mis primeros trabajos. La disfruté muchísimo por muchas razones, porque fue el primer trabajo en el que me sacaron del lugar en el que suelo estar encasillada por mi registro de voz, que es mujeres de 40, 50, 60, hasta 60 alguna vez lamentablemente he tenido que hacer. Y era una nena chillona, gritona, aguda, muy aguda. Y entonces eso ya me pareció honroso de alguna manera que el director me convocara para castear eso y Claro. fue como, si no quedo, no sé, pero qué bueno que él pensó que yo lo podía hacer. Quedé y el personaje a la vez, el material era súper alocado, muy buenos guiones, yo me cagaba de risa todas las grabaciones, era espectacular, sí, la verdad que sí. Y bueno, fue medio único en su momento, después no tuvo una sola temporada, lamentablemente. Nos divertimos mucho, el casting para mí está muy bien hecho, quedó muy bien, la verdad quedó muy bien. Y además esto es una cuota melancólica narrada por el Tano Lani, que ya falleció, y para mí fue uno de los últimos laburos que él hizo, muy hermoso, bien dirigido, una interpretación impecable y que le quedó divino a la vez. Así que fue como el que más disfruté desde ese lugar. Después hubo otros, por supuesto. Me habló de Star versus las fuerzas del mal, que es lo que acaban de pasar. Qué bien. Que es verdad que yo me divierto con ese personaje, que podríamos decir que es lo opuesto a lo que acabo de describir, que es la amiga de Star, que es Yana. Es un tono
como totalmente apático, un adolescente que si bien no es grave, justamente es casi sin tonos, nada la emociona o le emocionan muy pocas cosas y es muy divertido hacer también. Así que agradecemos al asistente Elías que viene a... Gracias, hijo mío. Muy bien. Los trabajos. Lo que hablamos antes de este personaje de voz original, Cuentos del Árbol para Paca Sí. Paca, que no es doblaje, pero bueno, la verdad que lo disfruté mucho. Era una nena que contaba historias y cada capítulo era contar una historia diferente. Y la verdad que esos proyectos bien cuidados, qué sé yo, también es muy agradable. Después, Ratón Pérez 2 no es una peli que yo te diga, la disfruté, ir a verla, pero trabajarla... Muy bien. A veces pasa también, A veces pasa, claro. Hacer el personaje fue muy divertido, era una ratoncita caribeña y tenía la misión de hacer divertir al Ratón Pérez, que era como, les había quedado, según ellos, demasiado rígido, como demasiado noble y Claro. entonces ella vino a cumplir eso de descontracturarlo y yo me divertí un montón y además eso lo grabé con él, con Alejandro Aguada, entonces y con, bueno, Rolly Serrano que hacía otro ratón, Sí. también grabamos juntos. Eso es raro, en voz original no siempre grabás con el otro actor y fue muy divertido. Con respecto a, bueno, todo un poco de lo que estuvimos hablando, se me viene a la cabeza si tenés algún objetivo profesional cercano, ¿no? Que digas, esto es algo pendiente, me gustaría ir por acá. No sé, tengo inquietudes que ya están en marcha, entonces por ahí no las siento pendientes, pero la dirección es algo que me gustaría seguir haciendo, ojalá se pueda hacer, así como lo hago, por ahí pido mucho, pero que es una vez cada tanto. Sería interesante tener un poco más, trabajo muy tranquila en ese estudio, pero bueno, siempre uno depende de las decisiones de otros, ¿no? Por ahí más libertad en eso estaría bueno. Seguir haciéndolo sería un deseo, capaz, lo puedo decir así, como un deseo. Y sí, esto de poder seguir creciendo en la investigación del trabajo vocal desde la mirada al método funcional de la voz, que tiene una mirada particular y bastante diferente a las que se suele enseñar en espacios de formación actoral sobre todo. El método funcional de la voz ha crecido un montón en ambientes relacionados con el canto y con la locución también, no así tanto en la actuación. Y ese es un lugar que yo tengo como si me dieran mucho deseo de meterme. Es un proyecto personal que ojalá pueda crecer, ojalá, por ejemplo, pueda ingresar en instituciones educativas relacionadas con la formación actoral. Me parece súper necesario, muy interesante. Estuve trabajando con una actriz todo el año pasado y en su propio entrenamiento en relación a una creación, un unipersonal, y fue muy, muy enriquecedor para las dos. Ella le voló el coco también, entonces como hay algo ahí que, viste, cuando decís, ay, acá hay algo, sí, quiero estar, viste, quiero ser parte. Eso sí, me pasa más por ese lado. La actuación de voz siento que es un lugar que me ha dado muchísimo y que ojalá me siga dando. No me muero por seguir toda la vida haciendo lo mismo. La verdad que soy muy inquieta y es como que me dan ganas de nuevos horizontes y voy por ahí. Y después, nada, estar permeable a lo que aparezca también, eso sí. Bueno, ¿y qué consejos le darías a alguien que quiera empezar a laburar, ya sea en doblaje o con la voz, actuar? Ay, qué difícil. Bueno, decepcionaré seguro porque no tengo los 10 tips del doblaje, pero la verdad que sí. A ver, yo siento que siempre tengo la mirada más puesta en el desarrollo creativo de las propias inquietudes que en lo laboral en cuanto a la retribución económica, ¿se entiende? Sí. Pero sé que eso es importante. Entonces iría por dos lados. Uno, si te interesa el trabajo vocal, andá y entrená la voz donde sea, no importa si es el método que yo defiendo, pero tenés que encontrarte con tu cuerpo y con tu voz, eso seguro. Nadie te puede decir cómo funciona tu
tu voz y tu cuerpo. Tenés que ir y ponerla en juego y entrenarla y conocerla, y probablemente sea un camino para siempre. Eso por un lado, cantá, eso, encontrate con tu desarrollo vocal. La especialización de doblaje es el lugar para mí, o sea, es para formarte, además de que, bueno, obviamente te entrega el carnet que necesitas para trabajar, legalmente debería ser así. Sé que no en todos lados se cumple, pero bueno, debería ser así. La especialización es súper rica, es una formación integral, es un lugar para aprovechar. Es verdad que, bueno, son pocos cupos, pero bueno, cada año se renuevan las oportunidades. Pero bueno, tenés 3 materias, es muy, muy interesante, mucho más que un curso privado, que hay algunos muy buenos, no digo que no, pero donde vas y aprendes con una persona, ¿no? Y solamente pasás por un estudio, capaz. Acá tenés laburos de la voz, 4 horas por cada materia, es súper intenso, la verdad que está buenísimo. Así que diría, formate también. Y si lo que estás buscando es el laburo en sí, paciencia. Muy importante. Muy importante. Mucha paciencia, contactarte con gente que esté en el medio, no para que te dé laburo, porque eso es muy difícil, me parece medio inocuo, pero sí para ver cómo es, para ir a observar, para poder tener la posibilidad de entrar desde el laburante, ¿no? O sea, cómo es realmente, desmitificar un poco cosas, preconceptos, sobre el neutro, sobre la actuación, sobre el laburo, sobre los errores, sobre todo. Claro. Eso me parece que está buenísimo. Y no sé, bueno, estar dispuesto a jugar siempre, esto que parece una pavada, volviendo al principio de nuestra charla, inició mi trabajo con mis hermanos leyéndoles en voz alta historietas. Y creo que siempre por ahí, jugar sí. todo el Hacerlo, tiempo. sí, Totalmente. aunque sea en la casa. Sí. Sí, hay que leer mucho, leer todo el tiempo, en voz alta, jugar. Sí. Bien, bueno, muchas gracias, muchas Mara, gracias A por ustedes. venir. Ustedes, los mates riquísimos. Uno, dos, tres y mucho bla bla bla. Vengo con mi voz y también con identidad. Me paro bien de frente ante la adversidad. Ya no tengo miedo, solo escúchame hablar. Mi voz